¿Qué es mejor, la izquierda o la derecha política? Es más, ¿siquiera tiene sentido la pregunta? Hago esta pregunta como tema central del video porque es una pregunta que muchos se hacen y ha causado amplio debate desde hace demasiado tiempo. Pero la pregunta es problemática porque asume que la derecha y la izquierda son cosas claras, estables y comparables, suponiendo que una puede ser mejor que la otra en el tiempo, lugar y circunstancia y sobre todo reduce la política a una competencia moral, no a un análisis funcional. La pregunta nace de una premisa falsa que supone que derecha e izquierda son bloques homogéneos. De hecho, si investigamos en filosofía política, esto se considera un falso dilema, porque es como preguntarnos qué es mejor, un martillo o un destornillador. La respuesta a esta pregunta, por supuesto, depende del problema que intentamos resolver. Durante la Revolución Francesa en 1789, la izquierda surge de aquellos que se sentaban a la izquierda del rey. Ellos querían romper el orden tradicional, los privilegios y la monarquía. La derecha eran aquellos que se sentaban a la derecha del rey y querían conservar el orden, la tradición y la autoridad. Así la izquierda significaba el cambio y la derecha la continuidad. Obviamente no existe tal narrativa infantil como de buenos versus malos. La idea central de la izquierda es que las desigualdades son estructurales y deben corregirse. Cree que la igualdad debe ser legal y también material. Tiene que haber justicia social, protección de los más débiles y cree en la intervención del Estado para equilibrar el poder. Sus grandes aciertos históricos fueron los derechos laborales, las jornadas de trabajo limitadas, la seguridad social, la educación pública, los derechos civiles y políticos para grupos excluidos. Sus grandes errores fueron creer que el Estado puede planificar toda la sociedad. Subestimó la complejidad humana y supuso que eliminar la propiedad privada elimina abusos. La derecha, por otra parte, cree que la sociedad es demasiado compleja para ser diseñada desde arriba sin causar daños. Cree que la libertad es individual, cree en la propiedad privada, en la tradición e instituciones, cree que el mercado es un sistema central de coordinación y el Estado y su poder debe tener límites. Sus grandes aciertos históricos fue la creación de riqueza, la innovación, la estabilidad institucional, la protección de libertades individuales, el desarrollo económico sostenido, y sus grandes errores fue naturalizar las desigualdades injustas, defender privilegios como si fueran mérito, minimizar abusos estructurales y desregular en exceso. Podemos ver también los grandes fallos en los extremos de la derecha y la izquierda. Hablo del fascismo y el comunismo. El comunismo pretendía la abolición de la propiedad privada, la planificación central de la economía, la igualdad forzada y un partido único que sería el intérprete de las necesidades de aquel ente formado según sus necesidades, al que obsesivamente llamaban y aún llaman el pueblo. Pero falló porque la economía es demasiado compleja para planificarse. Pregúntenle a cualquier matemático. La teoría del caos es la teoría matemática que describe la economía al explicar cómo sistemas complejos como los mercados financieros pueden ser extremadamente sensibles a pequeñas y mínimas perturbaciones iniciales. Hablo del famoso efecto mariposa. También falló porque el poder concentrado siempre genera autoritarismo debido a la falta de equilibrio. También elimina incentivos y reduce por completo la libertad individual, sometiendo a todos bajo una tiranía en favor del ente llamado pueblo, el derecho colectivo en teoría, pero que en la práctica esos intereses son del partido que gobierna, no del pueblo. Esto ocasiona escasez, represión y estancamiento en muchos campos. Así entendemos que el comunismo fracasa, porque ignora la naturaleza humana. Las personas no son iguales ni en intereses, ni en deseos, ni en virtudes, ni tampoco en capacidades, así como talentos y motivaciones. Algo total y absolutamente evidente. Ejemplos históricos, ahí tenemos a la Unión Soviética, la China que comenzó en 1949, la Cuba de Castro, el comunismo extremo de Norcorea, la Vietnam comunista, la Alemania Oriental o la Checoslovaquia y Hungría de los años 50. Y de igual forma también está el caso de Laos y Camboya en los 70s.
Ahora, en cuanto al fascismo, que es la degeneración autoritaria asociada a la derecha, puede conducir a un nacionalismo extremo, autoridad absoluta, culto al líder y lleva a la violencia como método político porque un Estado totalitario subordina al individuo a la nación y rechaza la democracia. El resultado histórico de esto fueron guerras, genocidios, estados totalitarios, ruina moral y material. Así entendemos que el fascismo es un fracaso total porque absolutiza el orden negando la propia dignidad individual que se supone es central en la derecha. Ejemplos históricos son la Italia de Mussolini, la Alemania nazi, la España del franquismo, el Japón imperial durante la Segunda Guerra Mundial, etc. La verdad es que el problema nunca ha sido la ideología, si es la derecha o si es la izquierda. El problema es algo más profundo, la naturaleza humana más el poder. Los seres humanos tenemos intereses, miedos, ego, buscamos control y muchos justifican abusos cuando creemos tener la razón y con lo anterior entendemos que cualquier ideología llevada al extremo y sin límites se vuelve autoritaria, se corrompe y justifica daños por un supuesto bien mayor. Luego tenemos el centro, que no es una ideología política como tal, sino que es calificada como una actitud. Esta usa el mercado para crear riqueza como la derecha, pero también usa el Estado para corregir desigualdades como la izquierda. Limita el poder, protege libertades, acepta evidencia empírica y corrige errores, al menos en teoría. Preguntarnos qué es mejor, si la derecha o la izquierda, parece entonces un mito mal planteado, porque ninguna es suficiente sola. Ambas son necesarias y ambas pueden fallar cuando se absolutizan. Por tanto, la política madura no debe elegir bandos morales, sino soluciones prácticas. Se necesitan instituciones fuertes, poderes limitados, mercados regulados, justicia social, libertad individual y corrección constante de errores. Algo que suele fallar mucho. La derecha e izquierda no son enemigas, son correcciones mutuas o de hecho parte de una única y verdadera política integral. El verdadero enemigo es el dogmatismo y la incapacidad humana de poner límites al poder. La derecha e izquierda política actuales ya casi nada tienen que ver con sus orígenes donde unos supuestamente peleaban por los derechos del proletariado y otros a favor del rey y los privilegiados. Cuando surgieron, las economías eran simples, los estados eran pequeños, había poca o nula movilidad social y el conflicto era claro, monarquía versus revolución. Pero ahora el mundo es globalizado, tecnológico, independiente, culturalmente diverso y económicamente mucho más complejo. Las actuales derechas e izquierdas son mucho más difusas, ya no son categorías totales, y mucho del debate parece aún seguir en gran parte por razones psicológicas, e incluso por razones de identidad y peor aún, por razones electorales. El fracaso del comunismo, con la caída de la Unión Soviética, cambió mucho las izquierdas, y varias abandonaron. El marxismo clásico apareciendo varios tipos de izquierdas, como la socialdemócrata, la progresista, la identitaria, etc. Muchas izquierdas defienden el mercado con regulación y aceptan la propiedad privada, pero enfocándose más en derechos civiles que en economía. Pero la derecha también cambió porque la idea, que sostiene que la economía funciona mejor cuando el Estado interviene lo menos posible, también ha fallado. Tenemos la famosa crisis del 29, las crisis financieras modernas, etc. Ahora las derechas usan políticas sociales y defienden instituciones más que al mercado puro. En la actualidad, la derecha y la izquierda no funcionan como doctrinas cerradas, sino como familias de ideas, donde no excluyen cosas, sino que priorizan cosas. Vamos a entenderlo mejor. La izquierda moderna suele priorizar la igualdad de oportunidades, la inclusión social, los derechos civiles, el Estado activo y la corrección de desigualdades. La derecha moderna prioriza la libertad individual, el orden institucional, el mercado, la tradición cultural y la responsabilidad individual. Pero como ya dije, en la práctica muchas políticas se superponen y los gobiernos mezclan ideas de ambos lados. Pueden ser económicamente de derecha, culturalmente de izquierda e incluso políticamente autoritarios, lo cual rompe la vieja y ahora falsa dicotomía de o la izquierda o la derecha.
La existencia del debate de izquierda versus derecha solo simplifica la realidad compleja, crea identidad de ellos versus nosotros, moviliza emociones, funciona para campañas electorales y da una clara sensación de pertenencia moral. Para que tú digas, oh, yo soy de izquierda, y el de derecha te diga que eres un chairo, o te sientas superior porque eres de derecha. Por tanto, no persiste porque explique bien la política moderna, sino porque es psicológicamente eficaz. Eficaz en términos de polaridad, división, politiquería e identidad para poder ganar votos. Lo único que aún queda del genuino debate es que la derecha prioriza el derecho individual y la izquierda prioriza el derecho colectivo. Así que la pregunta es, ¿cuál importa más? Esto suena útil, pero es una simplificación. Es mejor decir que la derecha prioriza al individuo como unidad moral básica y la izquierda prioriza al grupo o sociedad como unidad de justicia. Y eso sí es el núcleo filosófico del debate que sigue vigente. Si el individuo existe antes que el Estado, tiene derechos propios como la vida, la libertad, la propiedad y la expresión, y el poder político debe limitarse a respetarlos. Pero, ¿hasta dónde la sociedad puede intervenir en la vida de una persona? Esto puede proteger la libertad y dignidad individual, pero el riesgo es que puede ignorar desigualdades reales. Desde la tradición socialista, el derecho colectivo significa que el individuo no existe aislado, vive dentro de una economía, la cultura e historia, y los derechos no sirven si no hay condiciones materiales reales. ¿De qué sirve la libertad si no puede ejercerla por la desigualdad? Esto busca justicia real y cohesión social, pero sacrifica libertades individuales en nombre del bien común. Con esto podemos concluir desde mi humilde opinión no experta que el error es plantearlo como uno o el otro, porque los derechos colectivos e individuales no son opuestos naturales, solo surge conflicto cuando se absolutiza la idea. Nuevamente, ambos extremos pueden fallar por separado, volviendo al falso dilema del inicio. Ninguno importa más de forma absoluta, se necesita equilibrio. Entonces la pregunta no es ¿cuál importa más?, sino cómo combinar ambos y hasta dónde puede llegar uno sin destruir al otro. Como siempre, la verdad está en el centro, no en los extremos. Una sociedad estable debería reconocer los derechos individuales como inviolables, construir instituciones colectivas fuertes, limitar el poder en ambas direcciones y corregir desigualdades sin destruir libertades. Ahí está el verdadero trabajo duro. Sin derechos individuales, el colectivo oprime. Sin derechos colectivos, el individuo fuerte domina. Se necesita unificación y es tan evidente que no hay de otra. Pero mucha gente suele ignorar esto no solo por la falta de información, sino porque el foco se dirige a los políticos corruptos que manchan ambas ideologías y que solo desean poder y dinero desde la izquierda difusa o desde la derecha difusa. Y luego dicen, es que las izquierdas pueden conducir al socialismo. Es que el neoliberalismo destruye países y fracasó, cayendo en esa narrativa infantil de buenos versus malos, ignorando la naturaleza humana que evolucionó en un mundo prehistórico carente de recursos y que por tanto se deja seducir fácilmente por el poder que da seguridad de supervivencia. Nuestros impulsos prehistóricos y primitivos estropean todo. No es tu partido político favorito, no es tu político villano preferido o tu político mesías predilecto. Es la naturaleza humana y la falta de madurez psicológica para un trabajo de mucha, pero mucha vocación. Por supuesto, los políticos solo hablan y actúan por votos, atacándose entre sí y aventándose la piedrita uno contra otro. Tienen una mentalidad casi totalmente electoral. No les interesa que el pueblo entienda la verdad o la complejidad de esta. Lo que les interesa son los votos. Y muchos políticos ni siquiera conocen toda esta complejidad. Pero quienes sí desean la desinformación porque eso les permite actuar y controlar creando narrativas para ganar votos y competir única y exclusivamente por poder y recursos para uso personal. Por supuesto no puedo generalizar, pero el 99% de los políticos han demostrado ser así, porque la naturaleza humana es muy fuerte. Con esto termino este video, espero haya sido de tu agrado. Si quieres más, suscríbete, regálame un like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.